La noche envuelve cada rincón del mundo, y con ella, los susurros de lo inexplicable se deslizan entre las sombras. ¿Alguna vez habéis sentido un escalofrío que no podíais explicar, una presencia invisible que os erizaba la piel? ¿Habéis escuchado el ulular de un búho en la oscuridad? ¿Un sonido que parece rasgar el velo entre nuestro mundo y otro? Si la respuesta es sí, entonces estáis a punto de adentraros en una de las leyendas más antiguas y aterradoras de nuestra tierra. Una historia que ha sido contada de generación en generación, mutando y creciendo con cada suspiro de miedo. Antes de que nos sumerjamos por completo en este abismo de misterio, os invito a dejar un me gusta y a suscribiros al canal para no perderos ninguna de estas historias que despiertan la curiosidad y el temor en igual medida. Hoy desvelaremos el enigma de la lechuza. ¿Es un simple ave nocturna o el disfraz alado de una bruja, volando con propósitos oscuros bajo el manto estrellado? Desde tiempos inmemoriales, la figura de la lechuza ha estado ligada a lo sobrenatural. Su vuelo silencioso, sus ojos penetrantes que brillan en la penumbra, y su canto melancólico han alimentado mitos y supersticiones en diversas culturas. Pero en nuestra propia tradición, la lechuza adquiere una dimensión mucho más siniestra. Aquí, no es solo un presagio de muerte o mala suerte. Es, en sí misma, una entidad maligna, una bruja transfigurada, acechando en la oscuridad de la noche. La leyenda de la lechuza, o como se la conoce en algunas regiones, la lechuza bruja, es un relato que se teje con hilos de temor y folclore, arraigado profundamente en las creencias populares. No es una simple historia para asustar a los niños. Es una advertencia, una sombra que se cierne sobre aquellos que se atreven a dudar. La génesis de esta leyenda es tan difusa como una silueta en la niebla. No hay un punto exacto en el tiempo donde la lechuza se transformó de ave a bruja, sino una evolución gradual de la creencia. Se dice que comenzó en los pueblos más recónditos, donde la noche era un lienzo para la imaginación y el miedo. Las ancianas del lugar, con sus ojos sabios y sus voces temblorosas, relataban cómo ciertas mujeres, aquellas que se dedicaban a prácticas prohibidas o que poseían un conocimiento ancestral inusual, eran capaces de desprenderse de su piel humana al caer el sol. Como si de una serpiente se tratara, abandonaban su forma terrenal para adoptar la de una lechuza o un búho. Esta transformación no era un mero truco. Era la manifestación de un pacto oscuro, un poder adquirido a cambio de su alma. Los testimonios de encuentros con la lechuza son variados y a menudo escalofriantes. Se cuenta, por ejemplo, el caso de la familia Silva, de una pequeña aldea en el interior. Era el año 1978 y la hija menor, Sofía, de apenas 5 años, padecía una fiebre que ningún médico del pueblo lograba curar. Las noches eran una tortura, con la niña gimiendo y sufriendo. Una noche, mientras el padre, Ricardo, velaba a su hija, escuchó un ulular insistente y cercano. No era el sonido habitual de un búho. Este era diferente, más grave, casi gutural, y parecía provenir del tejado de su humilde casa. Ricardo, un hombre de fe pero también de supersticiones, recordó las historias de su abuela sobre las lechuzas. Le había dicho que si una lechuza ululaba 3 veces seguidas cerca de una casa con un enfermo, era una señal de que una bruja intentaba llevarse el alma del moribundo. Al tercer ulular, Ricardo, desesperado, cogió la escopeta que guardaba para cazar y disparó al tejado sin pensarlo. Al día siguiente, corrió el rumor por el pueblo de que Marta, una anciana solitaria y de mirada penetrante que vivía en las afueras, había aparecido con una herida de bala en el hombro. Una herida que, según los vecinos, no tenía explicación. La fiebre de Sofía, para sorpresa de todos, empezó a ceder ese mismo día. ¿Coincidencia? ¿O la prueba de la macabra conexión entre Marta y la lechuza? La leyenda no se limita a la enfermedad. También se dice que las lechuzas son enviadas para espiar.
para lanzar maldiciones o para robar objetos de valor. Hay relatos de personas que, al escuchar el ulular de una lechuza cerca de su hogar, han encontrado al día siguiente sus cosechas marchitas, sus animales enfermos o sus pertenencias desaparecidas. La lechuza se convierte en el brazo ejecutor de la bruja, su extensión en la noche, capaz de volar sin ser vista, de posarse en los alféizares de las ventanas y de observar con sus ojos amarillos cada movimiento, cada debilidad. Pero ¿cómo se distingue a una lechuza de un búho común? Los ancianos cuentan que hay señales inconfundibles. El ulular de la lechuza bruja es diferente, a veces se asemeja a un lamento humano, a un llanto de bebé o incluso a una risa estridente y macabra. Otros dicen que su tamaño es inusualmente grande, con ojos que parecen reflejar una inteligencia perversa. Y la más inquietante de todas las características, si logras verla de cerca, sus ojos no son los de un animal, sino que guardan una chispa de malicia, de una conciencia humana atrapada en una forma aviar. Hay quienes aseguran haber visto a la lechuza posada en un árbol, y al mirarla fijamente, ésta se ha transformado momentáneamente en la silueta de una mujer, para luego volver a su forma de ave en un parpadeo. La creencia popular también ofrece métodos para ahuyentar a estas criaturas aladas de la noche. Colocar tijeras abiertas en forma de cruz bajo la almohada, poner un rosario en la ventana o incluso recitar oraciones específicas son algunas de las prácticas que se han transmitido. Se cree que el hierro, los objetos bendecidos y la fe tienen el poder de romper el hechizo o de obligar a la bruja a retomar su forma humana, exponiéndola así a la luz. En algunos pueblos, cuando el ulular de una lechuza se vuelve persistente y molesto, los habitantes no dudan en lanzar sal al fuego o en quemar incienso, convencidos de que el humo y el olor penetrante ahuyentarán a la criatura y con ella a la bruja que la controla. La pregunta que persiste es, ¿cuánto de verdad hay en estas historias y cuánto es pura fantasía? ¿Son las leyendas de la lechuza meras supersticiones de tiempos pasados? ¿O existe un kernel de verdad en los relatos de encuentros con estas criaturas? La ciencia nos diría que un búho o una lechuza son simplemente aves rapaces nocturnas, con habilidades de caza excepcionales y un sistema de vocalización particular. Pero la fe, el folclore y el miedo humano a lo desconocido nos empujan a buscar explicaciones que van más allá de lo racional. La lechuza, en nuestra cultura, trasciende la mera biología para convertirse en un símbolo de lo oculto, de la brujería que aún se cree que acecha en los rincones más oscuros de la existencia. La leyenda de la lechuza no es solo un cuento para asustar, es un reflejo de los miedos más profundos de la sociedad, de la desconfianza hacia lo diferente, hacia aquellos que poseen conocimientos que escapan a la comprensión común. Es una historia que nos recuerda que, incluso en la era de la razón y la tecnología, la oscuridad sigue guardando secretos, y que hay ciertos sonidos en la noche que es mejor no ignorar. Al fin y al cabo, ¿quién puede asegurar que ese ulular que escucha en la penumbra no es el aviso de una presencia mucho más antigua y malévola? Una bruja que ha extendido sus alas en busca de su próxima víctima. La próxima vez que el ulular de un búho rompa el silencio de la noche, deteneos un instante. Escuchad con atención. ¿Es el canto inocente de un ave o el lamento sombrío de una bruja que ha adoptado esa forma para observaros desde las alturas? La respuesta, quizás, se oculte en vuestro propio miedo. Si estas historias os han provocado un escalofrío y os han dejado con ganas de más, no olvidéis compartir este video con vuestros amigos y familiares. Dejad vuestros comentarios abajo. Contadnos si conocéis alguna otra leyenda de la lechuza o si habéis tenido alguna experiencia inexplicable. Vuestras historias son el aliento que mantiene vivas estas leyendas. Y recordad, la oscuridad es vasta y en ella no todo es lo que parece. Hasta la próxima vez, que la noche os sea leve, o no.